El crucero llega a las 9 de la mañana. 3.000 pasajeros bajan por la rampa de Carnival con tenis blancos, gorras nuevas y bolsas de tela vacías que se llenarán antes del mediodía. Caminan en fila hacia la avenida López Mateos. Los esperan vendedores de plata mexicana, chamarras bordadas, sombreros, tequila barato y la misma camiseta amarilla con el dibujo de una iguana que se vende también en Cancún, en Puerto Vallarta y en Cozumel. A las 3:30 de la tarde la fila vuelve hacia el barco. El crucero zarpa antes del anochecer. Lo que queda en tierra son cajas de cartón vacías y una avenida que se vacía de golpe. Una mañana de mayo de 1958, en ese mismo muelle, atracaba un yate de 40 pies con bandera de California. Bajaban 5 personas. 2 llevaban cañas de pescar. Una mujer cargaba un sombrero de paja con cinta azul. Subían al taxi que los esperaba y se iban directo al Hotel Riviera del Pacífico. Esa misma noche cenaban en el Salón Catedral, bajo candelabros importados de México, mientras una orquesta tocaba sin descanso hasta las 2 de la madrugada. Al día siguiente salían al mar a pescar yellowtail. Eran 5. En el mismo mar había otros 12 yates. 70 años entre una foto y otra. Y entre las dos, hay una historia que casi nadie en México conoce. En este episodio, vas a descubrir cómo un puerto pesquero de 5.000 habitantes se convirtió, en menos de 2 décadas, en el refugio favorito de Hollywood, de los magnates de San Diego y de 3 presidentes de México. Vas a saber el nombre del lugar donde Bogart, Spencer Tracy y Errol Flynn empezaban sus regatas. Vas a entender por qué Ensenada se autoproclamó capital mundial del yellowtail en 1950 y qué pasó realmente cuando el gobierno mexicano demolió, con sus propias manos, el símbolo más importante de esa época. Y vas a ver cuál fue el día exacto en que Ensenada dejó de ser un secreto californiano para convertirse en lo que es hoy. Para entender lo que pasó en los años 50, hay que mirar 20 años atrás. En 1930, Ensenada tenía 5.000 habitantes. Era un puerto polvoriento donde el viento del Pacífico levantaba la arena de calles sin pavimentar. La capital del territorio había sido trasladada a Mexicali 15 años antes. Lo que quedaba eran pescadores, una aduana, una cantina alemana abierta desde 1892, que se llamaba Husongs, y un proyecto descabellado: construir, en aquella playa olvidada, un hotel de lujo que rivalizara con Montecarlo. El 31 de octubre de 1930, ese hotel abrió sus puertas. Se llamaba Hotel Playa Ensenada. Lo había diseñado el arquitecto Gordon F. Meyer, en estilo colonial español, con muros blancos, arcos moriscos y techos de teja. Los murales del interior los pintó Alfredo Ramos Martínez, uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XX. La noche de la inauguración tocó la orquesta de Xavier Cugat, y al frente de la corporación que lo había levantado estaba un nombre que en 1930 reconocía cualquiera en Norteamérica: Jack Dempsey, ex campeón mundial de los pesos pesados. Le habían construido una villa propia al sur del edificio principal. Todavía hoy, en Ensenada, los viejos le dicen la Casa Dempsey. El casino del Hotel Playa Ensenada operó 5 años, solo 5. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la prohibición del juego en México. El casino cerró. En 1936 cerró también el hotel. El edificio quedó abandonado hasta 1942, cuando una pareja norteamericana, Jerome Utley y Marjorie Plant, lo reabrió bajo un nombre nuevo: Hotel Riviera del Pacífico. Plant era californiana. Su segundo nombre era Margarita. Una de las versiones más sólidas del origen del cóctel Margarita la sitúa en ese bar, en honor a ella. Otras versiones lo disputan. Lo que nadie discute es que durante los siguientes 14 años, el Riviera fue el centro social de toda Baja California. El verdadero esplendor llegó en los años 50. Para entonces la administración había pasado a manos de un abogado mexicano, Alfonso Rocha. El presidente Miguel Alemán Valdés visitaba el Riviera varias veces. Lo recibían en el patio andaluz, bajo bugambilias, con mariachi y mesas de plata. Cada agosto se celebraba ahí el evento social más importante de la península, el baile blanco y negro. Las mujeres llegaban con vestidos largos de raso, los hombres con smoking negro y camisa blanca rígida. Los invitados venían de Tijuana, de Mexicali, de Los Ángeles, de San Diego. Algunos cruzaban la frontera en avioneta
y aterrizaban en una pista de tierra a 15 minutos del hotel. Otros venían en yate. El yate era la clave de todo. Ensenada quedaba a 125 millas náuticas al sur de Newport Beach. Para los californianos con dinero, el sur era el Pacífico abierto, sin reglas, sin policía, sin la rigidez del puritanismo de la costa este. El 23 de abril de 1948, 117 embarcaciones pagaron $22.50 cada una para participar en la primera regata Newport Ensenada. Los vientos eran de 25 a 35 nudos esa mañana. Solo 65 yates terminaron la carrera. Entre los promotores originales estaba Humphrey Bogart, y entre los competidores de aquellos primeros años, Spencer Tracy y Errol Flynn, cada uno con su propio barco. La regata se convirtió en tradición. Cada primavera, durante 15 años, llegaban a la bahía de Todos Santos cientos de yates desde California. Bogart venía, después vino Walter Cronkite, vino James Arness, el de Gunsmoke, vino Buddy Ebsen. Cuando llegaban, atracaban, se duchaban en el Riviera y caminaban 2 cuadras hasta Husongs. En esa cantina, abierta desde 1892 por el inmigrante alemán Johann Husong, podías encontrarte en cualquier mesa de los años 50 a Marilyn Monroe, a Steve McQueen, a Paul Newman, a Bing Crosby. John Wayne iba seguido. El piso era de madera con cáscara de cacahuate. Las paredes estaban tapizadas de fotografías amarillentas y por las ventanas entraba el polvo de la calle Ruiz cuando alguien abría la puerta. Bebían cerveza de barril, mezcal y una bebida que la cantina reclamaba haber inventado en octubre de 1941, cuando el barman don Carlos Orozco mezcló tequila, licor de damiana y limón para una clienta llamada Margarita Henkel, hija de un diplomático alemán. La Margarita. Pero la verdadera razón por la que los ricos de California venían a Ensenada en los 50 no era el alcohol, ni el casino que ya no existía. Era el pescado. En 1950, la ciudad se autoproclamó oficialmente capital mundial del yellowtail. El yellowtail, o jurel, es un pez de fuerza brutal que migra por la corriente fría del Pacífico. Pelea durante horas en la caña. Y la bahía de Todos Santos era, en aquella década, uno de los pocos lugares del planeta donde se podía pescar yellowtail, atún de aleta amarilla, marlín y dorado en una sola jornada. Los aficionados al sport fishing californianos eran multimillonarios, ejecutivos petroleros, productores de Hollywood, hijos de senadores. Volaban a Ensenada los viernes en la tarde y volaban de regreso los lunes. En medio había 3 días de mar, lobster a las brasas en el Sausal, cena con orquesta en el Riviera y desayuno frente a la bahía. La ciudad creció con ellos. De 5,000 habitantes en 1930, pasó a casi 20,000 en 1950. Se construyeron casas en la calzada Reforma, se asfaltaron las avenidas del centro, llegaron los primeros taxis amarillos, se abrieron restaurantes con cartas en inglés y español, y todo eso ocurría bajo una promesa silenciosa que los californianos entendían sin que nadie la formulara. Ensenada era el lugar donde el dinero podía respirar. Los paparazzi de Sunset Boulevard se quedaban en Los Ángeles. Los columnistas de chismes no cruzaban la frontera. Las cámaras de la revista Life no llegaban hasta ahí. Era discreta, era cara, era nuestra. Había, además, una geografía precisa de esa discreción. En el extremo sur de la bahía, frente al pueblo de El Sausal, estaba la zona donde los visitantes pescaban langosta y la cocinaban a las brasas en la arena. Las cooperativas locales se encargaban del producto. El precio se pagaba en efectivo. No quedaban facturas, no quedaban permisos especiales, no quedaba rastro. Los productores de Paramount comían langosta entera de 2 kilos, con mantequilla derretida y tortillas calientes, sentados en sillas plegables, con los pies descalzos sobre la arena tibia. Una orquesta de 3 músicos tocaba boleros bajo un toldo improvisado. El sol se metía detrás del Cerro de la Bufadora, y a las 11 de la noche, los mismos comensales estaban de regreso en el Riviera, otra vez en smoking, otra vez con corbata, listos para bailar hasta las 2 de la madrugada. Y entonces, en una sola noche de agosto de 1956, todo empezó a derrumbarse. Esa noche se celebraba en el Riviera el baile blanco y negro de 1956. El salón catedral estaba lleno, tocaba la orquesta, las parejas bailaban bajo los candelabros, y mientras los invitados brindaban con champán, en una oficina del segundo piso,
un mensajero traía a Alfonso Rocha, el administrador del hotel, una notificación judicial. Jerome Utley, el norteamericano que había reabierto el hotel en 1942, había interpuesto una demanda penal contra él en la Ciudad de México. Rocha no terminó la noche. Esa misma madrugada hizo las maletas, abandonó Ensenada y nunca volvió. Lo que dejaba era un agujero financiero enorme. Rocha había pedido prestado 4 millones de pesos al Banco de Crédito Hotelero, una entidad del gobierno mexicano que financiaba el turismo. Con ese dinero había construido un ala nueva, anexa al edificio original, con 100 habitaciones más. La obra estaba prácticamente terminada cuando Rocha desapareció. El crédito quedó impagado. En 1957, el Banco de Crédito Hotelero tomó la administración del Riviera, y empezó entonces una década de cierres, reaperturas y mala gestión que terminó en enero de 1964. Esa noche el hotel celebró su último evento social, una boda de una pareja de Ensenada. Después cerraron las puertas y nunca volvieron a abrirse en su forma original. Lo que vino después es el episodio más doloroso de toda la historia de Ensenada. En 1965, el gobierno federal mexicano lanzó el Programa Nacional Fronterizo, conocido como PRONAF. La idea, sobre el papel, era buena: dignificar las ciudades de la frontera norte, modernizarlas, hacerlas presentables para el turista estadounidense. Pero el plan, al aterrizar en Ensenada, se desvirtuó. El Riviera del Pacífico, ya en manos del Estado, fue declarado obsoleto. Se decidió que el edificio debía convertirse en un nuevo centro turístico con campo de golf y una torre de 10 pisos. Para construir lo nuevo, había que destruir lo viejo. Y así, con criterio deplorable, según las palabras textuales de la propia crónica oficial de Ensenada, los trabajadores del gobierno entraron al Riviera y empezaron a demolerlo. Demolieron la entrada principal. Demolieron las 66 habitaciones originales que habían visto pasar a Dempsey y a Cugat. Demolieron las cocinas. Demolieron las 100 habitaciones nuevas que Rocha había dejado casi terminadas. Arrancaron las rejas, las ventanas, las puertas, las lámparas. Se subastó el mobiliario importado. Los candelabros del Salón Catedral fueron llevados a otros edificios de gobierno. Los muebles de madera fina, las alfombras, los espejos, los azulejos, todo desapareció. Hasta los muros pintados por Alfredo Ramos Martínez, uno de los muralistas más importantes de México, se perdieron en el proceso o quedaron tan dañados que nunca se recuperaron. Lo que quedó en el terreno fue un cráter en la arena. La torre de 10 pisos del PRONAF nunca se construyó. El campo de golf tampoco. Hasta 1978, el edificio quedó abandonado, sin ventanas, con la lluvia entrando por los techos rotos y los pasillos llenos de polvo y restos de vidrio. Un velador llamado Isaac Chapluk dormía en lo que había sido la cocina principal. Mientras eso pasaba con el Riviera, otra obra mucho más grande se preparaba a 100 kilómetros al norte. Bajo la administración del presidente Adolfo López Mateos, se había proyectado la carretera escénica Tijuana-Ensenada. La obra continuó bajo Gustavo Díaz Ordaz, y el 23 de febrero de 1967 se inauguró formalmente. Eran 98 kilómetros de autopista de cuota, 4 carriles, asfalto nuevo, vistas al Pacífico durante todo el trayecto. Por primera vez en la historia, un automóvil podía salir de Tijuana y llegar a Ensenada en hora y media. Esa carretera, que parecía progreso puro, fue el segundo golpe contra el Ensenada de los años 50. Hasta entonces, llegar a Ensenada era una empresa. O se venía en yate desde Newport, o se manejaba durante 5 o 6 horas por la antigua carretera del Camino Real Misionero, llena de curvas, polvo y baches. Eso filtraba a los visitantes. Los que llegaban eran los que tenían tiempo, dinero y paciencia. La UNODE acabó con ese filtro. A partir de 1967, cualquier californiano con un Plymouth y una tarde libre podía bajar a Ensenada el sábado por la mañana, comer mariscos, comprar tequila y regresar a San Diego antes de la cena. El perfil del visitante cambió. Donde antes venían 5 yates con productores de Paramount, ahora venían 100 autos con familias de clase media de Riverside. No es un juicio, es lo que ocurrió. Who Songs siguió ahí, pero los retratos de Bogart y Marilyn empezaron a compartir pared con calcomanías de equipos de fútbol americano colegial y fotos de despedidas de soltero. La avenida López Mateos, antes con sus 4 restaurantes elegantes,
Se llenó de tiendas de souvenirs con anuncios bilingües en cartulina pintada a mano. Llegaban familias completas en station wagon, con hieleras y tiendas de campaña, dispuestas a bajar el sábado en la mañana y regresar a San Diego antes del lunes. Los restaurantes de Ensenada, acostumbrados a servir 70 cubiertos en una buena noche, empezaron a recibir filas en la puerta. Las grandes regatas siguieron, pero el componente glamour fue desplazado por el componente deportivo. Ya no era Hollywood en el muelle, era el club de yates de la clase media californiana, con neveras de cerveza y radios portátiles. Hubo otra fuerza, más profunda, que actuó al mismo tiempo. En 1965, en Los Ángeles, un empresario llamado Stanley B. McDonald fundó Princess Cruises. McDonald inventó algo nuevo en el negocio del turismo, el concepto de la Riviera Mexicana. Cruceros de 7 días que salían de Los Ángeles y bajaban por la costa del Pacífico, parando en Ensenada, Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco. Lo que en los 50 era un viaje íntimo de 5 amigos con yate propio, en los 70 empezó a ser un paquete vendido por catálogo a 3,000 pasajeros por barco. Ensenada se convirtió, con ese contrato, en un puerto de escala. La primera escala del crucero, la de menos tiempo, 4 horas en tierra, compra rápida, foto, vuelta al barco. Para entender lo que se perdió en esos 10 años, basta una cifra. En 1950, Ensenada tenía 18,000 habitantes y un hotel de lujo internacional. En 1970, Ensenada tenía 77,000 habitantes y ninguno. El Riviera estaba en ruinas. El centro de la ciudad había duplicado su superficie comercial. Las playas del sur, donde antes los californianos rentaban casas frente al mar, empezaron a llenarse de fraccionamientos de fin de semana. La bahía de Todos Santos siguió ahí, hermosa, plateada al amanecer, pero alrededor de ella la ciudad ya era otra. Y entonces vino lo que terminaría de cambiarla. En 1978, el arquitecto Jorge Swain, encargado de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Ensenada, empezó por su cuenta a reconstruir lo que quedaba del Riviera. Lo hacía con lo poco que conseguía. El edificio era un esqueleto, paredes, suelo y aire. Cuando los ensenadenses vieron que alguien por fin estaba reconstruyendo el símbolo de la ciudad, presionaron al gobierno federal. El 22 de septiembre de 1978, por decreto presidencial de José López Portillo, la propiedad pasó al gobierno del estado de Baja California. En 1981, reabrió bajo un nombre nuevo, Centro Social, Cívico y Cultural Riviera. Hoy se le llama, simplemente, Centro Cultural Riviera. Los muros se reconstruyeron con respeto al estilo original, pero los murales de Ramos Martínez, los muebles importados, los candelabros, las puertas talladas, ninguno volvió. Lo que tú visitas hoy si vas a Ensenada es una restauración, no el edificio que vio Dempsey ni el que recibió a Alemán Valdés. A partir de los años 80, el puerto de Ensenada se consolidó como la parada obligada de los cruceros de la Riviera Mexicana. Carnival, Royal Caribbean, Princess, Norwegian. En sus mejores años, antes de la pandemia, llegaban más de 700,000 pasajeros anuales. En 2023, el puerto cruzó por primera vez la cifra de 1 millón de visitantes en una temporada. Para la economía formal, eso es éxito. Para la identidad de la ciudad fue otra cosa. La avenida López Mateos se transformó en un pasillo de tiendas optimizado para el turista de 4 horas. Mariscos económicos, plata barata, sombreros con bordados de máquina. Los restaurantes de manteles largos, los que estaban en los 50, casi todos cerraron. El bar andaluz del Riviera, que en los 40 y 50 había servido los primeros cócteles a productores y senadores, hoy es un salón de eventos que se renta para bodas y graduaciones. El siguiente golpe llegó en la primera década del 2000. La violencia del narcotráfico se extendió por todo Baja California, Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate, Ensenada. En agosto de 2022, el cártel Jalisco Nueva Generación lanzó una amenaza de violencia masiva en el estado. Carnival y Royal Caribbean cancelaron escalas en Ensenada por varios días. Restaurantes cerraron. Starbucks y McDonald's suspendieron operaciones. El consulado de Estados Unidos pidió a sus empleados refugiarse en casa. Los cruceros volvieron a las pocas semanas, pero el mensaje quedó claro. La ciudad era frágil. Lo que pasara en una calle de Tijuana podía mover, en cuestión de horas,
el calendario completo de un puerto turístico que dependía de empresas extranjeras con sede en Miami y en Hong Kong. En el mar, la otra pérdida fue silenciosa. La pesca deportiva, que había sido la razón original por la que los californianos venían en los años 50, empezó a declinar. La sobrepesca, los cambios de temperatura del Pacífico, la regulación tardía, el yellowtail dejó de ser el monstruo abundante que era. El Departamento de Pesca y Caza de California documentó que para los años 70, las capturas comerciales de yellowtail dependían cada vez más de la migración desde Baja California, y que la presión de la pesca recreativa privada había crecido de forma significativa. La pesca deportiva en Ensenada siguió existiendo y todavía existe. Las charters operan desde el malecón, pero el atractivo ya no es la pesca del trofeo, es el viaje familiar de mediodía con foto al final. Ensenada nunca dejó de llamarse Capital Mundial del Yellowtail en sus folletos turísticos. En el agua, sin embargo, esa identidad se diluyó. El presente trajo, sin embargo, una segunda historia que vale la pena mirar. A 30 minutos al noreste de la ciudad está el Valle de Guadalupe. En los años 50 era un valle de viñedos modestos y pueblos rusos descendientes de los molocanes. En los últimos 20 años se convirtió en una de las regiones vinícolas más importantes de América Latina. Boutique hotels, restaurantes de chef, viñedos de autor. El turismo de élite californiana que en los 50 llenaba el Riviera, en los años 2020 llena el Valle de Guadalupe. Sigue siendo el mismo perfil de visitante: dinero, privacidad, paladar. Solo que ahora se hospeda a 30 kilómetros del puerto, lejos del crucero, lejos de la avenida López Mateos. Y en el muelle, mientras tanto, el ciclo se acelera. El 5 de diciembre de 2025, Carnival Corporation anunció un nuevo desarrollo turístico llamado Ensenada Bay Village, Treasures of Baja, un complejo controlado por la propia naviera y por Hutchison Ports, la empresa hongkonesa que opera la terminal de cruceros. Una zona cerrada, vigilada, con tiendas y restaurantes, donde el pasajero del crucero pueda bajar, gastar y volver al barco sin necesidad de pisar el centro real de Ensenada. La ciudad real, la que vive en sus 368,000 habitantes actuales, queda fuera del recorrido. Lo que se perdió en Ensenada no fue un hotel. Eso se puede reconstruir, y de hecho se reconstruyó a medias en 1981. Lo que se perdió fue una manera específica de viajar que existió durante 15 años y después se volvió imposible. Un yate desde Newport, una llegada al amanecer, 5 amigos, 3 días sin teléfono, la cena en el Salón Catedral, la regresada con la piel quemada de sol y un yellowtail en hielo seco bajo cubierta. Eso no se puede recuperar porque ese mundo dejó de existir. Y dejó de existir también en California. En Newport Beach, las casas que en los 50 valían $7,000, hoy valen 7 millones. La regata sigue corriéndose cada abril, pero los nombres en el trofeo ya no son Bogart ni Errol Flynn. Son ejecutivos de Silicon Valley. La pregunta que vale la pena hacerse, en cambio, es cómo se llegó hasta aquí. Y la respuesta no es solo el narcotráfico, ni la sobrepesca, ni los cruceros. La respuesta empieza adentro. En 1965, fue el gobierno mexicano el que tomó la decisión de demoler el Riviera. Fue el gobierno mexicano el que construyó la carretera escénica que democratizó el acceso. Y fue el gobierno mexicano el que firmó las concesiones que entregaron la terminal de cruceros a operadores extranjeros con sede en otros continentes. No fue el destino, fueron decisiones. Cada una con su nombre, su fecha y su responsable. Cada una tomada, en su momento, en nombre del progreso. Esa es una historia que se repite en muchos lugares de México, ciudades que tuvieron una época de oro, breve, frágil, irrepetible, y después una sucesión de decisiones que las fueron transformando hasta que ya no se reconocían a sí mismas. Acapulco, Tampico, Cuernavaca, Tijuana, cada una con su versión propia del mismo arco. Ensenada cabe en esa lista, y cabe ahí no por haber sido víctima de algo exterior, sino porque la versión de modernidad que se le impuso terminó siendo incompatible con lo que la había hecho única. La modernidad llegó, el glamour se fue, y nadie en su momento pidió firmar ese intercambio. Si has llegado hasta aquí, hay un episodio del canal sobre Tampico, otro puerto que vivió su propio milagro y su propia caída en circunstancias parecidas. Te lo recomiendo. Y si conociste el Ensenada de los años 70 u 80, antes de los cruceros masivos, déjamelo en los comentarios. Esas historias,
las de los que estuvieron ahí, son la fuente real de este canal. Nos vemos en el próximo episodio.